Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Mucha más pobreza. La pandemia dejará por lo menos 52 millones de personas más en condiciones de pobreza en América Latina, revela un estudio. Y en Colombia esta condición aumentará en al menos 11 puntos porcentuales. Hablaremos del tema con el investigador Jairo Núñez. Sabor agridulce. Los restaurantes del país tienen ya autorización para reabrir, pero deberán hacerlo con muchas limitaciones y exigencias. ¿Qué tan viable y rentable es esta reactivación en ciudades como Bogotá? Lo analizaremos con el máximo vocero de este sector en nuestro país. Piso mínimo en seguridad social. El gobierno fijó normas para que miles de personas que ganan menos de un salario mínimo tengan una cobertura que los proteja especialmente cuando lleguen a la vejez. Les contaremos cómo se aplicarán estas reglas. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un estudio de la ONG británica Oxfam, el cual revela cómo en América Latina la pandemia aumentó la brecha de desigualdad social. Durante el tiempo que el continente ha enfrentado al COVID-19, la pobreza creció, pero irónicamente aparecieron nuevos ricos y los acaudalados que ya existían aumentaron su riqueza. Veamos. La pandemia no solo ha generado enfermedad y muerte en Latinoamérica. El último informe de Oxfam, ONG que combate la pobreza en el mundo, reveló que durante este fenómeno aumentaron los pobres, pero también aparecieron nuevos ricos. En cuanto a la pobreza, 52 millones de personas podrían caer en ella durante la crisis, lo que significa un retroceso de 15 años. Eso quiere decir que incrementan los pobres, la pobreza extrema y las desigualdades de la región, en una región donde 144 millones de personas viven de la informalidad absoluta. Otra cifra preocupante es la pérdida de los ingresos de los países en América Latina. Se calcula que la región perderá 113.014 millones de dólares, cifra equivalente al 59% del gasto en salud pública. Esto traería fuertes consecuencias para los países de la región. Implicaría pobreza, una pérdida de la seguridad social, una incapacidad para fortalecer los servicios públicos, la infraestructura sanitaria. La otra cara de esta realidad está en la forma como aparecieron nuevos ricos. Estos aumentaron sus fortunas. La pandemia ha dejado un millonario nuevo cada 2 semanas. Además, los más adinerados incrementaron sus fortunas. Ellos han ganado más de 413 millones de dólares. Alejandra Hernández, socióloga de la Universidad Javeriana, explica las causas de esa desigualdad. La desigualdad es un fenómeno multidimensional. Entonces, ciertamente es necesario que nosotros podamos aumentar la capacidad de ingresos del Estado, si así se quiere, precisamente para poder aumentar la inversión social, pero esto tiene que ir anclado a otras cosas y tener presentes otros fenómenos. Otros datos de este documento se relacionan con la realidad de los venezolanos. 80.000 personas han regresado a su país y 1 de cada 3 se enfrentó al hambre. Un informe que una vez más pone el ojo en los profundos contrastes en el que se encuentra Latinoamérica. Y Colombia, por supuesto, no será ajena al incremento de la pobreza que dejará la pandemia en todo el continente. Para hablar de este tema, saludo al doctor Jairo Núñez. Él es investigador de FEDesarrollo y autor de un reciente estudio sobre este tema. Doctor Núñez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches a todos, muchas gracias. Doctor Núñez, antes de hablar de los resultados de su estudio, primero, ¿por qué no nos cuenta qué factores sociales tiene en cuenta a la hora de realizar este análisis? Pues nosotros lo que tenemos en cuenta son las cifras que el DANE nos ha mostrado sobre la contracción del empleo y la contracción de los salarios. Específicamente lo que nosotros observamos con las cifras del DANE es que 1 de cada 4 empleos en Colombia se perdió por la crisis. Y por el otro lado, los salarios se contrajeron alrededor del 35% para aquellos que mantuvieron el empleo. Con esas cifras entonces oficiales que reporta el DANE, ¿qué proyecciones han hecho ustedes sobre el incremento de la pobreza en nuestro país? ¿En qué nivel estábamos antes de la pandemia? Porque venía cayendo la pobreza en Colombia, usted me puede corregir. ¿Y a dónde nos llevará toda esta situación?
Sí, efectivamente Colombia venía reduciendo sus niveles de pobreza y en el año 2018 estábamos en el 27%, cifras redondas. Por la pandemia, esa cifra posiblemente vaya a subir hasta el 43% sin tener en cuenta las transferencias del gobierno. Cuando se suman o se contabilizan esas transferencias con los nuevos programas del gobierno, como por ejemplo Ingreso Solidario, la pobreza baja del 43 al 38. Entonces el efecto neto que vamos a observar es un incremento de 11 puntos porcentuales en pobreza. Pues es impresionante el pronóstico, eso sobre pobreza, pero hay un indicador mucho más preocupante que es la pobreza extrema. Ahí, ¿cómo o cuál sería el incremento? En pobreza extrema las cifras son mucho más dramáticas porque precisamente la pandemia tiene efectos mucho más importantes en la población más vulnerable y la población más pobre del país. En Colombia estábamos en un nivel de 7.4% de hogares en pobreza extrema. Después de la crisis y sumando, contabilizando todas las transferencias que ha hecho el gobierno nacional, podemos observar un incremento hasta el 10.3%. Esto significa un incremento de 3 puntos porcentuales, que es equivalente a más o menos 1,5 millones de personas en pobreza extrema, y una situación que no observábamos sino en el 2010, o sea, es un retroceso de una década. Es decir, para que nuestros televidentes lo entiendan muy bien, Colombia perdió una década en avances de lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. Efectivamente, digamos, en estos 5 meses se perdieron 10 años de avances sociales, no solamente en términos de empleo, en términos de ingresos para los hogares, sino en un deterioro de los niveles de pobreza que nos ponen en el año 2010 o 2011. Entonces, estamos perdiendo los avances de toda una década. ¿Y las ayudas del gobierno cree usted que fueron suficientes para que estos indicadores no crecieran tanto? Esa es una magnífica pregunta. Lo que estimamos es que el efecto amortiguador de todo el despliegue de programas que hizo el gobierno amortigua aproximadamente el 30% de los efectos, el 30% nomás de los efectos de la pandemia sobre la pobreza. Y en pobreza extrema, afortunadamente, el efecto amortiguador es más o menos del 50%. Es decir, que sí han servido todas estas ayudas. ¿La renta básica de la que se viene hablando en Colombia sería una posible solución? Pues la renta básica se ha discutido de dos formas, una de manera universal para todas las personas y una de manera focalizada, concentrada solamente en aquellas personas que están en niveles de pobreza. Nosotros lo que consideramos es que no debería haber una renta universal porque Colombia es un país de ingreso medio con un recaudo de impuestos muy bajo con respecto a los países de la región. Entonces, esos recursos deberían concentrarse solamente en el 40% de la población. Y además consideramos que las transferencias deberían duplicarse. Un programa como Ingreso Solidario, que se transfiere 160,000 pesos, consideramos que para regresar a la población a los niveles antes de la crisis, debería girarse al menos 320,000 pesos por hogar.
por hogar y por mes, ¿no? Es decir, prácticamente duplicar la cifra. Y además de que el gobierno se meta la mano al bolsillo y entregue ayudas directas, ¿qué reformas necesitaría Colombia para eliminar ese problema estructural o por lo menos reducir la pobreza en nuestro país? Pues Colombia tiene uno de los problemas más importantes de la región en términos de informalidad. Más del 50% de los trabajadores en Colombia son informales. Y esto es porque el mercado laboral tiene demasiadas restricciones para que las empresas se formalicen y para que las personas se formalicen. Entonces hay un mercado laboral demasiado rígido. Deberíamos acercarnos a eliminar toda esa serie de rigideces que observamos en el mercado laboral, estudiar, digamos, la contratación por horas, la contratación por días, estudiar los efectos del salario mínimo y si es, digamos, efectivo que el país tenga un salario mínimo para todo el país y no diferenciado por regiones. Entonces hay que hacer una serie de reformas en el mercado laboral de manera tal que reduzcamos esos niveles de informalidad donde los ingresos y la productividad son muy bajos y afecta los ingresos y los niveles de pobreza de los hogares en Colombia. Doctor Núñez, una última pregunta más como de contexto. ¿A partir de qué momento o cuál es la línea que separa a los colombianos que están en pobreza extrema de los que simplemente están en condición de pobreza, de los que ya no son pobres? Pues las líneas de pobreza en Colombia en este momento se están recalculando porque definitivamente los niveles que separan, como usted explica, entre pobres y no pobres son muy bajas. Las líneas de pobreza en Colombia actualmente están alrededor de 400.000 pesos y de 128.000 pesos para la pobreza extrema. Esas líneas deben cambiarse, deben modificarse y en este momento el DANE lo está haciendo para tener unos niveles mucho más cercanos a la realidad. Claro que sí. Pues doctor Núñez, muchas gracias por explicarnos los detalles de este estudio muy serio y bueno, seguiremos hablando en la medida en que se vayan conociendo cifras oficiales sobre pobreza y pobreza extrema en Colombia. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias a ustedes. Y con estas preocupantes proyecciones de un investigador de FEDesarrollo, hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere. Un empresario en Medellín ideó una forma de darles oportunidad laboral a personas con discapacidad. Ya nos vemos. Por fin, los restaurantes podrán empezar a recibir comensales en todo el país y empezar así su fase de recuperación. Para analizar el panorama, le doy la bienvenida al doctor Guillermo Enrique Gómez, presidente de Acodres. Doctor Gómez, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy complacido de volver a conversar con ustedes. Doctor Gómez, antes de hablar de las expectativas sobre el negocio, ¿por qué no hacemos un balance, un corte de cuentas hasta hoy? 5 meses en pandemia. ¿Cuál es el balance? Empresas cerradas, restaurantes quebrados, con posibilidades de abrir o no abrir, empleos perdidos. ¿Qué nos puede contar? De los 90.000 establecimientos que se estiman en Colombia se dedican al asunto de la gastronomía, 41.000 reportaron que no volverán a abrir. Tuvieron que desmantelar sus puntos de venta, entregar locales. Si no lo han podido hacer, pues están buscando la manera de hacerlo vendiendo su mobiliario, vendiendo sus utensilios de cocina, su equipo. Con esto desaparecieron 320.000 empleos directos, se vieron afectados 580.000 indirectos. Doctor Gómez. Y ya lo recuperamos. Porque Bogotá representa el 44% de la industria y en ese sentido tenemos un reporte de 140.000 empleos que se destruyeron en la ciudad capital y de 18.000 establecimientos que desaparecieron para no volver.
En este momento pues hay un grupo importante de negocios esperando la oportunidad de reabrir y uno muy pequeño aún tratando de subsistir con domicilios y con compras para llevar. Bueno, pero llega entonces la reapertura. ¿Cómo reciben ustedes este anuncio y bajo qué condiciones se hará en términos generales a nivel nacional? Hay ciertas excepciones en algunas de las principales ciudades, pero en términos generales, ¿cuáles son las condiciones para poder volver a un restaurante? El gobierno nacional comprendió que ya hubo una cantidad de tiempo para hacer un aislamiento preventivo obligatorio a través del cual la ciudadanía tuvo que aprender el autocuidado y las empresas tuvieron que adaptarse a la coyuntura de la pandemia y entramos a partir del 1 de septiembre en una fase que el gobierno nacional ha denominado aislamiento selectivo. Es una decisión que aplaudimos los gremios de la producción porque va a permitir que se reabra toda la economía con unos sectores muy contados que no van a abrir dada la vocación que tienen de generar aglomeraciones. Los demás vamos a poder abrir y solamente aquellos municipios que con argumentos técnicos muy claros determinen que algunas zonas de su ciudad o de su jurisdicción merecen cerrarse para cuidar los buenos resultados que se han logrado en materia de recuperación de ciudadanos contagiados y otros indicadores, pues lo va a poder hacer, pero a lo que estamos ya a puertas de ingresar es a una reapertura general donde claramente se benefician los restaurantes. Y a partir del próximo martes yo puedo ir a cualquier restaurante, bueno, de los que sobrevivieron y entrar sin problema, o tengo que hacer una reserva, o no pueden llenar todos los establecimientos, ¿siguen ciertas limitaciones? Sí, porque la condición para reabrir es la implementación de los protocolos de bioseguridad aprobados por el Ministerio de Salud el pasado 26 de junio. Esa determinación de protocolo de bioseguridad combinada con el último documento oficial del Ministerio de Salud que deja muy claro que solo podrán funcionar establecimientos y negocios que garanticen la no aglomeración de gente, es decir, un distanciamiento social de 2 metros, pues no pueden funcionar. En el caso de los restaurantes debemos garantizar ese distanciamiento entre mesas. Están promoviéndose algunas alternativas tecnológicas para darle un orden a la operación, como es el caso de las reservas que se podrán hacer a través de plataformas, de llamar por teléfono, de escribir vía WhatsApp, Facebook, la red social que utilice el establecimiento para poderme atender. Ese es un criterio muy importante porque nos va a permitir una operación organizada que le dé el espacio suficiente a la persona para ser atendida en la mesa o en autoservicio en el caso de las plazoletas de comida. Así que la respuesta es positiva. Sí podemos a partir del martes volver a aquellos restaurantes que pudieron abrir, porque hay que entender que esta es una operación costosa y dada la iliquidez del sector, no todos lo van a poder hacer el martes. Entonces, desde el martes, por ejemplo, niños y personas ya muy mayores también pueden ingresar a restaurantes. Hay una restricción por edades en donde se está sugiriendo evitar que mayores de 70 años o niños muy menores puedan ingresar a los establecimientos. Sin embargo, pues nosotros hemos planteado que cuando han convivido los núcleos familiares o las parejas en un mismo espacio cerrado que son los hogares, no tiene por qué presentarse ese trato al interior de los establecimientos. Por lo pronto, en los protocolos de bioseguridad autorizados por el Ministerio de Salud, no está contemplado para el ingreso a restaurantes la restricción de ninguna edad de ningún ciudadano. Ah, bueno, eso está en manos entonces de cada quien. Doctor Gómez, ¿puedo acompañar mi almuerzo con una cervecita, un vinito, una bebida alcohólica? Claro que sí, por supuesto. La nueva consideración lo que habilita es a que la persona que quiera tomar una bebida alcohólica la pueda acompañar con un plato de comida. Y pues hay una restricción obvia que hace que nadie vaya a cometer excesos en el consumo de bebidas alcohólicas, como es el caso de estar máximo 2 horas en un establecimiento. Claramente nadie que vaya a comer o a almorzar o a desayunar o a tomar unas onces a un negocio gastronómico
podrá durar más de 2 horas, es lo recomendable, y claramente en esa franja, mientras coma y acompañe sus alimentos con cervezas, vinos, amarettos, toda la gama que existe de alcoholes, pues no le va a presentar ni riesgos a su salud, ni alteraciones de conciencia que lo lleven a un descuido del autocuidado. Eso en términos generales a nivel nacional. En Bogotá, ¿cuáles son las condiciones? Nosotros entendemos que el país finaliza el próximo lunes el aislamiento preventivo obligatorio. Quiere decir que las medidas vigentes en Bogotá fenecen el 31 de agosto. El 1 de septiembre inicia una nueva realidad para Colombia, y en esa nueva realidad creemos que Bogotá también entra. Para nosotros es muy importante que así sea, porque el 44% de la productividad del sector se concentra en el Distrito Capital. De tal manera que lo que interpretamos desde el gremio es que a partir del martes todas las ciudades de Colombia van a permitir la reapertura de restaurantes, siempre y cuando cumplan los protocolos de bioseguridad. Si la Alcaldía de Bogotá, en el monitoreo de reapertura, llega a detectar particularidades, focos de contagio que requieren aislamientos y restricciones, deberá solicitarle al gobierno nacional para que le autorice esa restricción focalizada, selectiva, pero que no se traumatice más la dinámica general de la economía, porque consideramos y aplaudimos y agradecemos de parte del gobierno nacional la decisión de reabrir la economía y entender que no se puede frenar, porque la recuperación de estos negocios claramente no va a ser de un día para otro. Nos va a tomar varios meses y tal vez años en volver a tener el nivel que teníamos antes de la pandemia. Pues doctor Gómez, seguiremos hablando. Muchas gracias. Esperamos que le vaya muy bien a usted, a su sector en todos estos procesos de reapertura. Que tenga una feliz noche. Lo mismo para ustedes y gracias a los medios y a toda Colombia por la solidaridad con este sector. Y en Signo Pesos es hora de hablar de negocios. Para eso saludo a nuestro experto de cabecera, Juan Fernández. Juan, ¿cuál es la movida empresarial para cerrar ya esta semana? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy voy a hablarle de un negocio diferente, incluyente, por llamarlo de alguna manera, de un empresario colombiano que ha lanzado un servicio de entrega a domicilio por personas que tienen algún tipo de problemas de movilidad y necesitan una silla de ruedas para hacerlo. Lo que hace esa compañía en Medellín es fabricar y arrendar también unas sillas de ruedas que más parecen una motocicleta y alcanzan los 30 kilómetros por hora. Para imaginarlas, igual las están viendo en pantalla, la parte trasera es una silla convencional, pero adelante tiene una sola rueda con manubrio de dirección. Es un dispositivo de arrastre adaptable fácilmente. Cuestan unos 5,5 millones de pesos, funcionan con baterías de litio y motores que se usan normalmente en bicicletas eléctricas. Juan, ¿y de qué empresa se trata? Todo eso hace parte de esa empresa de reparto de productos a domicilios llamada MAT, que significa movilidad, accesibilidad, tiempo y trabajo, y que arropa a una segunda compañía llamada Mandados Provenza. Fue fundada por Martín Londoño, Simón Echavarría y Mariano García. Londoño perdió la capacidad de caminar en un accidente de tránsito a los 18 años, hoy ronda los 30. Sus vehículos son una forma de generar empleo a personas en su misma situación a través de su compañía de reparto a domicilio. Es un proveedor de entregas para las empresas locales y, por otro, un fabricante de esos vehículos donde los repartidores tienen la capacidad de usarlos por un tiempo, pagarlos y después llevárselos. Ahora, con todo esto del impulso de entregas a domicilio, la empresa de Londoño tiene un espacio importante, evidentemente con empresas que no necesitan tanta rapidez para entregar los productos. Juan, ¿y cuál es la situación de empleo de personas que tienen algún tipo de problema de movilidad? Sí, Víctor, la meta a corto plazo de MAT es operar más de 10 sillas y llevarlas a otros países. En Colombia, según sus cifras, hay múltiples razones de lesiones medulares, pero es la violencia la razón número 1. Y existen 3,2 millones de personas que sufren algún tipo de discapacidad y aproximadamente solo un 8% de esa población tiene acceso a un trabajo digno que les permite generar ingresos. A eso sumarle que las oportunidades de las personas que utilizan sillas de ruedas se limitan porque no hay por dónde transitar de manera segura. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre emprendimientos y este de Medellín llamado MAT, que sin duda aporta a la inclusión.
Juan, gracias. Nos vemos la otra semana con más movidas empresariales. Con su información, Juan, hacemos una breve pausa, pero ya les contaremos que hay recursos para apoyar a emprendedores de la economía naranja. En segundos los detalles. Regresamos con esta, la cifra económica del día. Hoy es una cifra empresarial. Es la siguiente, 323.000 millones de pesos y corresponde a la utilidad neta obtenida por el Grupo Aval durante el segundo trimestre de este año, es decir, en medio de la pandemia del COVID-19. Esta utilidad neta equivale a una fuerte caída del 60,2% frente a las ganancias registradas en el mismo trimestre del año pasado. Algunos de los negocios del Grupo Aval se vieron afectados por la pandemia. Y el gobierno reglamentó el piso mínimo de protección social para las personas que ganen menos de un salario mínimo. En la siguiente nota les contaremos qué significa ese piso mínimo y cuál es el propósito. Con este decreto, el 1174 de 2020, se crea el piso de protección social. Se trata de la reglamentación del artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo, cuya aplicación queda en cabeza de Colpensiones. Esta iniciativa beneficiará a los trabajadores que ganen menos de un salario mínimo o que tengan uno o varios contratos por prestación de servicio. El objetivo es que esta población cuente con seguridad social y salga de la informalidad. Que están en tiempo parcial, que trabajan en fines de semana o en recolecciones de cosechas, o ese tipo que están hoy en informalidad. Los empleadores de estas personas tendrán que aportar 15% sobre el ingreso mensual del trabajador, que irá como ahorro para la vejez. 14 de esos puntos se van para PEPS y el 1% para la ARL, para un seguro que van a tener estos trabajadores. Vinculados obligatorios. El aporte se efectúa mensualmente por parte del contratante o quien lo tenga vinculado y por medio de los canales que disponga el gobierno nacional. Otra buena noticia en este caso para los pensionados es que se disminuirán los aportes que deben hacer para el sistema de salud. Inicialmente una persona de salario mínimo, el descuento en salud era del 12%. Hoy queda en el 8%. Y para los pensionados que reciben entre 1 y 2 salarios mínimos de mesada, su cotización baja de 12 a 10%. A partir del año 2022, las personas de un salario mínimo, la cotización en salud será del 4%. Y continúa las personas entre 1 y 2 salarios mínimos el 10% y entre 2 hasta 5 y superiores el 12%. Las personas que no tengan ninguna vinculación laboral también podrán hacer parte voluntariamente de la protección que brinda el nuevo decreto de piso en seguridad social. Y ahora vamos con los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tremenda descolgada hoy en la cotización del dólar por mensajes de los bancos centrales del mundo, entre ellos la Reserva Federal de los Estados Unidos, que generaron cierta tranquilidad. Dicen que seguirán impulsando a las economías para que se recuperen después de la histórica crisis del coronavirus. Eso se vio reflejado en el dólar. Tasa representativa del mercado desde mañana y hasta el próximo lunes, 3.760 pesos con 38 centavos. El dólar cayó 59 pesos con 79 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia muy estable, apenas cayó 0,09%. Se ubicó en $45 con 5 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.180.000 pesos por carga. Para el fin de semana, el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió también muy poco, 0,08%. La acción más valorizada luego de los anuncios de reaperturas de vuelos en Colombia a nivel doméstico fue la de Avianca, con una ganancia del 14,71%, y la acción que más cayó fue la de ISA, con un retroceso de 1,28%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. El Fondo Emprender que administra el SENA tiene disponibles 10.000 millones de pesos para apoyar la creación de emprendimientos. En esta ocasión el apoyo está dirigido puntualmente a empresas de artes y patrimonio, industrias creativas y software de contenidos, lo que se conoce como la economía naranja. Hay plazos para inscribirse hasta el próximo 12 de septiembre. Así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz fin de semana, feliz noche.